Buenas noches. Buenas noches a todos los que se están conectando. Hoy vamos a mirar Génesis capítulo 23. Vamos a mirar el Evangelio de forma secuencial. Pero vamos a mirar Génesis capítulo 23. Ahí aparece una sombra también del Evangelio a través de Sara. Voy a empezar leyendo desde el versículo 1. Voy a leer desde el versículo 1. Fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Heth, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Heth a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Heth. Y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Heth, y respondió Efrón heteo a Abraham, en presencia de los hijos de Heth, de todos los que estaban a la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad, y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra, y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convinó con Efrón, y pesó a Efrón el dinero que dijo, en presencia de los hijos de Heth: 400 siclos de plata, de buena ley, entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Heth, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Heth. Génesis capítulo 23 acabamos de leer, y aquí se relata la muerte de Sara y cómo Abraham busca un lugar especial para sepultar a su esposa, que ya murió, a Sara. Entonces nosotros, cuando leemos la Biblia, ¿qué cosa debemos buscar continuamente? El corazón de Dios. Dios, ¿por qué relata la muerte de Sara de forma tan especial? ¿Por qué Abraham le da tanto interés a la sepultura de Sara? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué Dios está tan interesado en mostrar la muerte de Sara? Entonces vamos a mirar. En el versículo 1 dice: fue la vida de Sara 127 años,
tanto fueron los años de la vida de Sara. Al principio, Sara no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. Pero Dios le dio una promesa a Sara también, que en su vejez y aún siendo estéril, tendría un hijo por la obra de Dios. Sara al principio no confió en esa promesa, Sara dudó de esa promesa al principio. Por eso un momento hasta se ríe y Dios le pregunta que si por qué se ríe, que si hay algo difícil o imposible para Dios. Sara al principio no confía, duda. Por eso Sara usa también como su pensamiento, su idea, y le dice a Abraham para que Abraham esté con Agar, con una sierva de Sara. Pero Sara, ¿qué descubre? Que esa no es la voluntad de Dios, que ese no es el camino de Dios, y Dios le va a enseñar a Sara que Dios es un Dios verdadero. Entonces Dios se encarga de formar en Sara la fe. Así como Abraham recibe la fe, aprende la fe, Sara también recibe la fe. Sara se convierte en hija de Dios. El primer nombre que tenía era Sarai, pero Dios le cambió el nombre. Eso también tiene un significado espiritual. El primer nombre, desde Génesis capítulo 3, el nombre que reciben los hombres cuando Adán y Eva pecan, el nombre de los hombres es pecadores. Pero después, por la obra de Cristo, nosotros recibimos un nuevo nombre. Por el primer Adán somos pecadores. Por el segundo Adán somos justos. Por eso Dios le cambia el nombre. Primero, el nombre de Abraham, luego lo cambia por Abraham. Tienen significados diferentes. El nombre de pecador lo reciben los hombres por el padre que tienen. El padre de los pecadores es Satanás. El nombre de justos es de acuerdo al padre que tienen los justos, es Dios. Por eso son padres diferentes con nombres diferentes. Entonces los justos y pecadores tienen padres diferentes. Por eso Dios le cambia el nombre a Abraham y tiene un significado Abraham y después queda Abraham. A Sarai le cambia el nombre y queda Sara. Por eso la Biblia enseña de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura es aquel que recibe la fe. Ya no se llama más pecador, se llama justo. A Jacob también le cambia el nombre. Ya no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. A Saulo le cambia el nombre y le pone Pablo. Esos cambios de nombre no es porque sí. Tienen, ¿sí?, un significado profundo, grande. No es solamente un cambio de nombre, significa pasan de pecadores a justos. Ese es como el cambio que Dios permite, por eso tienen un nuevo nombre. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas, los padres, cuando tienen a sus hijos, les dan un nombre. Dios también le enseña a través de la Biblia a las personas que cuando las personas creen en Dios, Dios les da un nombre a las personas. Cuando creen en Dios, Dios llama a esas personas hijos de Dios y les pone un nombre que es justos. Hay un nombre para los hijos de Dios. Se llaman justos, o también Dios les llama santos. Es muy importante. Aquí la Biblia está hablando de Sara. Y la vida de Sara son 127 años. Eso es la vida de Sara. Ahora, Sara muere, pero la Biblia nos quiere enseñar algo. Cuando Sara muere, Sara no muere como pecadora. Sara muere como justa, como hija de Dios. Entonces, cuando mueren los hijos de Dios, Dios ¿cómo llama a esos hijos? Vamos a mirar un momento. Salmos capítulo 116. ¿Cómo llama Dios a sus hijos cuando mueren? Bíblicamente, ¿sí?, hay un significado. Algunos mueren como pecadores. Así mueren. Otros no mueren como pecadores. Vamos a mirar. Salmos capítulo 116, el versículo 15. Bíblicamente, cuando mueren los hijos de Dios, Dios ¿cómo llama la muerte de sus hijos? Vamos a mirar. Versículo 15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Cuando mueren los hijos de Dios, Dios dice que ¿quién muere?
los santos, los justos. Esto es muy importante a través de la Biblia. Si muere un hijo de Dios, Dios no dice murió un pecador. No, si es hijo de Dios no dice que es pecador. Murió un santo, murió un justo. Luego vamos a mirar Hebreos capítulo 11. Habla también de los hijos de Dios. Vamos a ver los hijos de Dios, cómo los llama Dios. Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Hebreos 11, 4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces Dios a su hijo Abel lo llama justo, dice, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Muerto aún habla por ella. Entonces, ¿qué pasa? Abel es hijo de Dios. Dios, ¿cómo llama a Abel? Justo. Luego miren, desde Génesis, todos los hijos de Dios hasta Apocalipsis, Dios cómo los llama. Los va a llamar justos. Por eso en Génesis 6:9, en Génesis 7:1, y luego ¿qué pasa? Abraham y Enoc, que no ha visto muerte, pero es justo. ¿Cómo los llama Dios? A sus hijos, santos, justos. Ese es el nombre. Por eso ya leímos Salmo 116, 15, dice que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios estima cuando muere un hijo de él. Esa muerte es muy valiosa, porque un hijo de Dios, a través de la muerte, tiene la opción de encontrarse con su Padre, con Dios. Un hijo de Dios para encontrarse con Dios. Si un pecador muere, no tiene la opción de encontrarse con Dios. Bíblicamente no hay opción. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie se puede encontrar con Dios con el pecado, nadie. Por eso ya leímos Hebreos 11:4, que nos dice que Abel, Dios lo llama justo, y dice que muerto aún habla por la fe. Muerto aún. Los justos tenemos una seguridad. Morimos, nuestro cuerpo se queda acá en la tierra, pero nuestra alma tiene que encontrarse con Dios, porque somos hijos de Dios. Regresamos a nuestro Padre Dios, a nuestro verdadero Padre. Por eso Dios estima tanto la muerte cuando muere un justo, cuando muere un santo, porque ese es el punto de encuentro con nuestro Dios. Nuestro cuerpo se queda aquí, pero nuestra alma regresa a Dios. Este cuerpo solamente es como una casa. Solamente es una casa, no más. Entonces yo, un ejemplo, voy a un lugar y me quedo en ese lugar en un tiempo. Un ejemplo, yo estoy en Colombia viviendo en mi casa, pero viajo. Y cuando viajo, me quedo en una casa. Pero no me quedo para siempre, porque yo vivo en Colombia. Entonces, mientras que voy, un ejemplo, a Perú, un mes, en ese mes me quedo viviendo en una casa. Pero no es para siempre. Duro un mes en esa casa, luego regreso ¿a dónde? A Colombia. Solamente fui por un mes. Este cuerpo que tenemos, Dios nos los dio para entrar a este mundo. Necesitamos un cuerpo. Mediante nuestros padres, físicamente, Dios nos permitió un cuerpo. Pero este cuerpo solamente ¿qué es? Como una casa, como estar viviendo en un lugar de forma temporal, como yo viajé de Colombia. Supongamos como Dios nos trae de la eternidad, nos trajo al mundo. Desde la eternidad. El alma es eterna. Entonces Dios, que vive en la eternidad, en su plan, nos trajo ¿a dónde? A este mundo. ¿Desde dónde nos trajo? Desde la eternidad. Porque Dios es eterno y Dios vive en el mundo eterno. De ese mundo eterno, Dios planeó crearnos, y cuando hizo este mundo, que llegó a existir porque no existía, ya Dios planeó que a través de nuestros padres tomáramos un cuerpo, una casa
aquí en este mundo durante, en un ejemplo Sara, 127 años. Nuestra alma tenía que vivir en esa casa, en ese cuerpo, un ejemplo en Sara, 127 años, otros duran 50 años en esa casa que es el cuerpo, otros duran 60, 80, 90, 100. Pero este cuerpo, ¿qué es? Solo una casa. Como cuando viajamos de un país a otro y nos quedamos un mes en otro lugar. No es para estar ahí para siempre, no solamente vamos por un tiempo y luego regresamos. Dios nos trajo desde la eternidad, donde está Dios, nos trajo a este mundo, pero luego tenemos que partir y tenemos que dejar este cuerpo también. ¿Hacia dónde? Hacia Dios nuevamente, hacia la eternidad. Por eso la Biblia enseña en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Por eso los hombres no quieren morir. Eso no es algo natural, es una consecuencia del pecado, la muerte. Porque los hombres en nuestro corazón deseamos eternidad. Nuestro corazón tiene algo que es la eternidad. Entonces aquí la Biblia nos enseña, cuando muere un santo, cuando muere un justo, entonces puede encontrarse con Dios. Cuando muere un pecador, no puede. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. En el Antiguo Testamento dice, sed santos. En el Nuevo Testamento dice, sed santos. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué se repite esta palabra? Antiguo y Nuevo Testamento, sed santos. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué la Biblia repite esto? Porque la persona que muera como pecadora no puede ir al cielo. No puede encontrarse con Dios en la casa eterna, el cielo. Jesús le dijo a sus discípulos, yo me voy al cielo a preparar una morada para vosotros. Ya no con este cuerpo, una morada eterna, el cielo. Ya no con este cuerpo físico. No. A vivir en la eternidad. Cuando los justos mueren, aquel justo, ¿qué lo hace encontrarse con Dios? ¿Qué lo hace tener la vida eterna? La fe. Por eso, Hebreos 11:4 nos enseña de Abel, que él por la fe, aún está muerto, pero aún dice que por la fe habla. Por la fe. Entonces, ya nosotros sabiendo eso, la Biblia nos va a describir a quién. En este Hebreos 11, ¿a quién nos va a describir? A los justos, los hijos de Dios. Entonces aparece Enoc, aparece Noé. Hay una lista, ¿sí? Aparece Abraham en el versículo 8. Luego, en el versículo 11 aparece Sara. ¿Dónde? En el capítulo de la fe. Esta Sara que aparece aquí, Hebreos 11:11 dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Entonces aquí en Hebreos 11, el capítulo de los justos, de los hijos de Dios, aquí no aparece ni un solo pecador. Ni uno solo. Pero ellos viven por la fe. Por eso la Biblia nos va a enseñar que Dios guía a los hijos de él, a los santos. ¿De qué forma los guía? Aunque más allá de qué? De la muerte. Dios nos enseña así. Dios guía a los santos aún más allá de qué? De la muerte. En un momento. Hay un versículo, pero bueno, ese no lo apunté. Hay un versículo que nos enseña que Dios nos guía aún más allá de qué? De la muerte. Dios nos guía, nos dirige más allá de la muerte. ¿A quién? A los justos, a los santos. ¿No es tan importante la muerte de quién? De Sara. Porque Sara se convirtió en justa, en hija de Dios. Por eso aparece también en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Luego, en el versículo 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos. Dice, ¿cómo murieron? Conforme a la fe. Así enseña la Biblia. Entonces Sara, cuando muere, ¿con qué muere? Con la fe.
Por morir con la fe, ¿a dónde va? Al cielo, a la vida eterna. Pero cuando el pecador muere con el pecado, ¿a dónde va? No puede ir al cielo, ¿sí? Es Salmos 48:14 que dice que Dios guía a los santos más allá de la muerte, más allá. Dice más allá de la muerte. Así está escrito en la Biblia. Y aquí nos dice, en Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos. Entonces, esa lista que aparece en Hebreos 11 y dice que ellos murieron, ¿son pecadores? No, no hay un solo pecador. En Hebreos 11, el capítulo de la fe, no hay pecadores, son todos justos. Por eso todos van al cielo, todos agradan a Dios porque tienen la fe. Pero sin fe es imposible agradar. ¿Qué significa sin fe? El que dice yo soy pecador no puede agradar a Dios, tampoco al reino de los cielos. Porque en el juicio final, los justos van a la vida eterna. Mateo 25:46 dice los justos van a la vida eterna, los santos van a la vida eterna, el pecador va al infierno. Pero el juicio final es después de la muerte. Pues aquí todos los que mueren, aquí testifica que murieron conforme a la fe, creyendo en Cristo, creyendo en la salvación, creyendo que su pecado era limpio. Por eso aquí dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué son? Hijos de Dios. Versículo 16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. A los justos, a los santos, cuando mueren, Dios les tiene preparada una ciudad en el cielo. Hay una morada preparada ¿para quién? Para los justos y para los santos. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Abraham, cuando muere Sara, Abraham busca un lugar especial para sepultar ¿a quién? A Sara, porque Sara es justa. ¿Sara qué es? Hija de Dios. ¿Cómo muere? Como justa, como santa. Por eso a los ojos de Dios es estimada la muerte de sus hijos, de los santos. Cuando muere un santo, cuando muere un justo, para Dios esa muerte es muy estimada. Esa muerte es muy preciosa porque murió alguien que creyó en la sangre de Cristo. Murió alguien que creyó que la obra de Cristo en la cruz fue perfecta, única, completa, suficiente. Que todo su pecado fue limpio por la sangre de Cristo. Y que al morir se va a encontrar con su Salvador. Y que en su corazón guardó la verdad. Por eso puede ir al reino de los cielos, porque creyó en la verdad. El versículo 1 dice, fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de la vida de Sara. Esta justa, esta santa vivió 127 años. Por la gracia de Dios. Nosotros somos justos, somos santos, no sabemos cuántos años Dios nos va a permitir. No sabemos. Por eso, ¿Dios qué quiere? Que vivamos como esos hijos de Dios por la fe. No que vivamos desperdiciando el tiempo, no que vivamos desperdiciando nuestra vida. Porque si la muerte de nosotros es estimada delante de Dios, nuestra vida es valiosa. Por eso el Saulo se convirtió en Pablo. La vida del Saulo era un pecador religioso. Esa vida era una vida sin Dios. Era una vida sin la gracia. Pero cuando él creyó en el Evangelio, cuando creyó en Jesucristo, que todo su pecado era limpio por la sangre de Cristo, pasa a ser Pablo, el justo. Entonces la vida de Pablo es una vida valiosa. Cristo se convierte en un tesoro en su vida y él tiene lo demás por basura para ganar a Cristo. Y cuando quiere predicar, solamente quiere predicar una cosa, de Cristo y de este crucificado. Por eso los salvos tenemos que poner gran interés y gran empeño en predicar a Cristo. Pero ¿qué cosas tenemos que predicar de Cristo? Cosas teológicas, cosas así como teóricas. No,
Pablo dijo, yo no quiero predicar de otra cosa sino de Cristo y de este crucificado. Tenemos que predicar de la obra de Cristo en la cruz, que a través de la sangre de Cristo somos justos. De eso tenemos que predicar. No otra cosa. El tema de los temas en la Biblia es Cristo. Es la salvación, es el Evangelio. Por eso aquí miramos a Abraham teniendo gran interés hasta por la sepultura de Sara. Un gran empeño porque está muriendo una hija de Dios. Está despidiendo no solamente a su esposa, a una hija de Dios. Ya no es Sarai, es Sara. La mujer que recibió la promesa de Dios. ¿Por qué Sara ahora es así grande? ¿Por qué es especial para Abraham? Porque Sara fue hija de Dios, fue justa y se va a encontrar ¿con quién? Con su Padre Celestial. Alguien pregunta, ¿qué iglesia me recomienda? La iglesia de los justos. Esa iglesia te recomiendo, la iglesia bíblica. Salmos capítulo 1 te va a enseñar que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Ahí aparecen los dos grupos. Más adelante vamos a mirar que en esta cueva donde Abraham sepulta a Sara, no solamente se sepulta a Sara, hasta Jacob, ¿qué pide? Yo quiero estar junto con mis padres, con los justos. Por esto en esta cueva se entierra a varios justos. Varios justos son enterrados en esa cueva. Justos. Esa lista de esa muerte valiosa que empieza a mostrar la Biblia, luego que todos terminan en esta cueva, es de justos, no pecadores. En la cueva de Macpela no hay pecadores. Son justos, son hijos de Dios. Eso, Dios nos quiere mostrar algo muy valioso y muy grande. Por eso, el Hijo de Dios, cuando muere, Él recibe un perfume. ¿Por qué? La muerte del Hijo de Dios es una muerte muy valiosa, porque es el Hijo de Dios. La muerte de Cristo. Una mujer, sabiendo el valor de Cristo, así derrama un perfume a los pies de Cristo para preparar ¿qué? Su muerte. Para preparar la muerte. Porque es la muerte del Hijo de Dios. Por eso los justos, cuando muere, un ejemplo, en mi caso yo soy justo, yo sabía algo, mi abuelo no había recibido la salvación, pero yo soy salvo, yo soy justo. Si mi abuelo muere como pecador, mi abuelo no va al cielo. Entonces yo le pedí a Dios, Dios, por favor, dale salud a mi abuelo para que mi abuelo escuche el Evangelio. Yo no quiero que mi abuelo vaya al infierno, él tiene que morir como justo para que su muerte sea estimada. Si él muere como pecador, Dios no está feliz. Porque si muere un pecador va al infierno eternamente. Por eso yo le decía a Dios, ten misericordia de mi abuelo, dale salud para que él escuche la salvación, para que él sea justo, escuchando la Biblia, creyendo el Evangelio, él pueda creer que la sangre de Cristo limpió todo su pecado una vez y para siempre. Esa era mi oración a Dios. Dios, permítele la salud para que él crea en el Evangelio, y después que él crea, Señor, te lo puedes llevar, pero dale vida hasta que crea. Si quieres darle más vida después que crea, no importa. Pero yo le pedía misericordia a Dios. Dios, permite que mi abuelo tenga salud para que crea en el Evangelio. Dale misericordia hasta que él crea. Después te lo puedes llevar. Para mí no hay problema. Pero antes no.
si mi abuelo muere como pecador, él va a ir al infierno. Esa era mi oración a Dios. Le llegó un tiempo, mi abuelo tuvo un accidente. En ese accidente, él se partió el fémur. Pero ya teniendo tanta edad, era muy peligrosa la cirugía. Entonces yo vi la misericordia de Dios, porque Dios me permitió visitarlo, le hicieron así la cirugía. En ese tiempo yo pude estar con él, compartirle el evangelio, predicarle el evangelio. Ese momento difícil en su salud humilló su corazón. Él pudo tener un corazón humilde por ese quebranto de salud. Eso humilló el corazón de él bastante, lo hizo pensar también en la muerte, lo hizo pensar en la eternidad, que no iba a durar en este mundo para siempre, que sí o sí tenía que enfrentar la muerte. Y predicándole el evangelio, mi abuelo creyó. Mi abuelo no sabía leer. Mi abuelo era analfabeta. Pero algo de lo que yo estoy orgulloso es que mi abuelo fue justo, murió justo, hijo de Dios. Hijo de Dios. Se murió justo. Una persona puede saber mucha teología, como Juan capítulo 3 Nicodemo, puede saber mucho de la Biblia, puede ser muy erudito, pero sin la gracia de Dios, se muere en la condición más miserable, sin ser hijo de Dios. No importa humanamente quién sea. Por eso mi abuelo, escuchando el evangelio, por la gracia de Dios, creyendo en el evangelio, yo le preguntaba, abuelo, ¿usted es justo o es pecador? Y él me decía, yo soy justo. No conoció así directamente el templo donde yo me congrego, no conoció a los hermanos, así, no cantó himnos, pero se fue hijo de Dios, se fue justo. Cuando mi abuelo muere en esa condición, yo le pedí a Dios, yo quiero que tú le des la salvación a mi familia rápido, salva a mi familia de forma rápida. Pero no solamente salves el alma de ellos, ¿por qué? Mi abuelo se salvó al final de su vida, al final, salvó su alma, pero no pudo aprovechar su vida para el evangelio, no la aprovechó, no aprovechó su vida, no pudo aprovechar su vida. Entonces yo le dije, Dios, yo quiero que tú le des la salvación a mi familia de forma rápida, sálvalo rápido, que sean hijos tuyos, que sean justos, santos. Pero no solamente que reciban la salvación rápido, sino que te puedan servir. Que sean felices sirviéndote a ti. Que sean felices por el evangelio, predicando el evangelio, sirviendo a Dios, sirviendo a la iglesia. Eso yo empecé a orar a Dios. Y poco a poco mi familia empezó también a recibir la salvación y a servir a Dios. Pero yo tengo mucho agradecimiento con Dios porque en la iglesia mi familia sirve de varias formas. Pero eso para mí es un gozo y una alegría que mi familia pueda servir a Dios. Sara, a los 127 años, partió de este mundo como hija de Dios, como justa. Tuvo un tiempo de servicio a Dios. Desde los 90 años hasta cuando tuvo Isaac, hasta los 127, un tiempo para servir a ¿quién? A Dios. Para glorificar a Dios en su vida. Por eso aparece en varios libros de la Biblia, aparece Sara. Porque ella fue salva, pero también pudo servir a Dios en su vida. Los salvos no es solamente decir yo no tengo pecado, no, yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, la Biblia dice que tenemos que crecer, tenemos que aprender, tenemos que servir, tenemos que predicar. Y que somos en este mundo una carta abierta de Cristo. Tenemos una responsabilidad como hijos de Dios. Dice que somos embajadores de Cristo. No es solamente no tengo pecado. Eso no es solamente ser un hijo de Dios. Decir yo no tengo pecado. No, eso no es solamente eso. Vemos la vida del apóstol Pablo. La vida de él se convierte en la vida de un siervo de Dios. Con su vida servir a Dios, servir al evangelio. Con su vida. Muy importante. No es solamente, yo soy justo y no tengo pecado. No, no es solamente eso.
El justo tiene que aprender a congregarse. El justo tiene que aprender a predicar, orar, leer la Biblia, glorificar a Dios en su vida, ser un testimonio de Dios. Que las personas sepan que es un hijo de Dios en su trabajo, en su estudio, en su casa, en la calle, que es un hijo de Dios. Que yo vivo delante de Dios en este mundo, no delante de las personas. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Delante de la gente y en secreto, yo soy un hijo de Dios. Entonces Sara es justa, es santa. 127 años. Así vivió Sara en este mundo, como a los 127 años partió. Pero Abraham tiene mucho interés. Que la hija de Dios aún parte de este mundo, pero eso es algo muy valioso. Así como enseña la palabra de Dios en Salmos 116:15, que estimada a los ojos de Dios es la muerte de sus santos, ¿sí? Entonces, Abraham empieza a interceder con los hijos de Ec para la heredad de Macpela, para la cueva que está en Macpela, porque Abraham quiere ese lugar para quién, para Sara, ¿sí? Luego, entonces miramos en el versículo 4 dice: extranjero y forastero soy entre vosotros, dame propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que la entierres. Entonces Abraham empieza a interceder, a pedirles que él quiere ese lugar. Pero nosotros miramos en el versículo 15, dice: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ec, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Abraham compra la heredad. Y ahí la Biblia dice en el 17: y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que está en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ec y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara su mujer en la cueva de la heredad de Macpela al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ec. Entonces Abraham deja este lugar, esta heredad, la deja para sepultura. Entonces, ¿quién queda primero? Sara. Pero si nosotros seguimos leyendo, vamos a mirar un momento en Génesis 49. La lista sigue. No solamente Sara, otros terminan también en esa cueva. Vamos a mirar en Génesis 49 quién más llega a esa misma cueva. En el versículo Génesis 49, un momento, 29. Génesis 49, 29 dice: les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Entonces, Jacob está pidiendo que lo sepulten ¿con quién? Con sus padres. ¿Dónde? En la cueva de Macpela. Ahí quiere que lo sepulten. Dice el versículo 30. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham. ¿A quién sepultaron ahí? A Abraham, otro justo. Después, ¿a quién? Dice, y a Sara. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer, y ahí también yo sepulté a Lea.
¿Y quién va a ir allá también? Jacob. ¿Todos qué? Justos, en el mismo lugar. Todos en la cueva de Macpela. Todos justos. Entonces, Dios nos va a mostrar en el versículo 33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Dice que él muere, pero al mismo tiempo dice que fue reunido con sus padres. ¿Cuáles padres? ¿De quién están hablando él aquí? De Jacob, de Sara. No solamente está hablando de que ellos van a la cueva de Macpela como justos, como hijos de Dios. No. Aquí dice en el versículo 33, y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. ¿Y fue reunido con quién? Fue reunido con sus padres. Así como fueron reunidos en la cueva de Macpela, físicamente, son reunidos en la cueva de Macpela. Pero aquí no está hablando de la cueva de Macpela en el versículo 33. Está hablando espiritualmente que se encuentra con sus padres, con los justos. En ese versículo 33 no lo han llevado a Macpela, porque todos terminan allí. La lista que aparece aquí, todos terminan, los hijos de Dios, los justos, terminan en Macpela, en la cueva de Macpela. Pero en este momento, en el versículo 33, por ser justo, dice que es reunido con sus padres, con los justos. ¿Por qué? La Biblia va a describir cuando a él lo llevan en el capítulo 50, versículo 12, 50-12 dice, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón Eteo al oriente de Mamre. Aquí en el capítulo 50, versículo 12 y 13, lo llevan físicamente a Macpela con sus padres, físicamente. Pero en Génesis 49, 33, dice que cuando muere, su cuerpo queda aquí. Dice que él encogió sus pies, murió, expiró. En la cama dice que él encogió sus pies. Ahí está la parte física. Ahí murió, expiró. El cuerpo de Jacob se separa del alma. Ahí queda el cuerpo en esa cama. Luego ese cuerpo, en el capítulo 50, versículo 2 y versículo 13, ese cuerpo lo llevan a la cueva de Macpela para estar junto con sus padres, pero físicamente. Ahí a la cueva de Macpela. Pero en este versículo 33 dice, y expiró y fue reunido con sus padres. Los justos se encuentran con los justos, los pecadores con los pecadores. Por eso la Biblia enseña una salvación genuina, muy clara. El malhechor en la cruz que creyó en Jesucristo como su único Salvador. Creyó que Cristo le perdonaba todos sus pecados, porque él no tenía opción de ir al cielo humanamente, porque él estaba en la cruz. Por ser tan malo, tan pecador, humanamente no tenía perdón. Por eso fue a la cruz. Porque humanamente no se podía llevar a la cárcel, necesitaba la cruz. Pero en sentido, cuando él miró físicamente, la cruz, ese era el pago de tanta maldad. Pero él pudo ver su fin, yo voy a morir, mi cuerpo queda aquí, pero mi alma, ¿a dónde va mi alma? Se encontró con la eternidad. Entonces él pudo ver, yo no quiero ir al infierno, no quiero que mi alma vaya al infierno. Empezó a mirar la eternidad como algo real, que la muerte no era el fin, él lo vio en su corazón. Él había escuchado la palabra de Dios, había escuchado la predicación de Jesús, había escuchado el mensaje del Evangelio. Y ese mensaje por fin llegó a su corazón. Por fin ese mensaje tocó su corazón. Y él supo, como pecador yo no puedo ir al cielo. Como pecador voy a ir al infierno. Mi cuerpo se queda aquí, pero mi alma va a ir a un lugar de tormento eterno. Mi alma no se muere. Él estaba seguro.
Por eso él, creyendo en la sangre de Cristo, mirando a su Salvador ahí a su lado, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa sangre me limpia de todo el pecado. Él es el Hijo de Dios, el que vino a perdonar todos mis pecados. Y creyendo en la sangre de Cristo, él le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque él pudo ver más allá de este cuerpo físico. Él pudo ver la eternidad. Jesús va a morir, pero él dijo que iba a resucitar. Él sabía. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este malhechor había escuchado el evangelio de una forma tan profunda que él sabía hasta la resurrección. Por eso le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él había escuchado. ¿Cuál era el problema? Que él no había creído. Pero ya mirando su tiempo tan agotado, le llegó una convicción en su corazón: mi cuerpo se queda aquí, mi alma no. Cuando muera, cuando este cuerpo se quede aquí, mi alma tiene que encontrarse con la verdad de la eternidad. Mi alma tiene que encontrarse con Dios. Y sin la fe yo no voy a ir al cielo. Con el pecado yo voy al infierno. Y eso, mirándolo de forma profunda y sincera en su corazón, le dio un temor muy grande: la eternidad sin Dios, la eternidad en el infierno. Ya no miró este mundo, miró la eternidad. Y cuando él miró la eternidad con su corazón, porque los hombres estamos pegados a este cuerpo y creemos que la realidad es todo solamente este cuerpo. No. La muerte la vamos a experimentar todos, la muerte física. Pero así como los hombres temen a la muerte física no es nada comparado con la muerte segunda que llama la Biblia el infierno. Los hombres temen a la muerte física. Yo también temía a la muerte física. Muchísimo. Mucho yo temía. Pero cuando una persona, por la palabra de Dios, recibe el perdón del pecado, cuando puede creer que la sangre de Cristo le perdonó todos sus pecados, esa persona se convierte en hija de Dios. Y esa persona queda preparada para la eternidad. Cuando muera no hay problema, me encuentro con Dios. Yo soy hijo de Dios. Soy justo eternamente. Soy santo eternamente. No santo porque no me equivoque. No santo porque sea mejor que otro, no. Soy santo porque creo en la sangre de Cristo. Y allí podemos vencer el miedo a la muerte. Porque antes no podíamos estar tranquilos pensando: como pecador, ¿a dónde va a ir mi alma? Ese era nuestra angustia, nuestro tormento. Pero cuando una persona cree en el Evangelio, la verdad del Evangelio le da una fuerza tan grande en su corazón que dice: yo no hay problema con la muerte, no hay problema. Puede aceptar: voy a partir de este mundo. Físicamente este cuerpo no es eterno. Físicamente mis días tienen un término, tienen un límite. No sé qué día ni a qué hora, pero ciertamente un día voy a morir. Mi cuerpo se va a quedar en este cuerpo. Perdón, mi cuerpo se va a quedar en este mundo. Aquí se queda mi cuerpo, aquí, en la tierra. Pero mi alma no, mi alma tiene que encontrarse con Dios, el que creó mi alma. Y como tengo la fe, pues voy al cielo. Y el que no tiene la fe, ¿qué dice? Yo tengo el pecado, yo soy pecador. Eso dice el que no tiene la fe. Yo tengo el pecado, yo soy pecador. Pero el que recibe la fe, que dice: yo no tengo el pecado, yo tengo la fe en Jesucristo, yo tengo la sangre de Cristo, por eso soy justo. Soy justo. ¿Por la obra de quién? De Cristo. Por eso, para mirarse, vamos a mirar un momento en Mateo 5:8. Vamos a mirar un momento, libro de Mateo capítulo 5, Mateo 5:8. Hay versículos que los hemos escuchado muchísimo, pero
son muy importantes, por eso se repite tanto, porque son importantes y nos dan una claridad sobre el Evangelio. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes pueden ver a Dios? Los de limpio corazón. Son los únicos que pueden ver a Dios. Los justos. Los pecadores no pueden ver a Dios. No pueden reunirse con Dios. ¿Por qué? Porque los pecadores van a ir al lugar de Satanás, el infierno. Así enseña la Biblia. Cuando leemos Apocalipsis nos enseña que al infierno tiene que ser echado ¿quién? El diablo. ¿Con quién? Con la muerte. ¿A dónde van a ser echados? Al infierno. Los pecadores también. Eso está preparado para los pecadores, para los que no creen en la sangre de Cristo, que esa sangre los limpió de todos sus pecados una vez y para siempre. Por eso dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes? Los de limpio corazón. Así enseña la Biblia. Nadie más puede ir al cielo. Solamente los de limpio corazón. Con la sangre de Cristo, ¿Cristo qué hizo? Nos limpió de nuestros pecados con su sangre. Así enseña la Biblia. ¿Sí? Vamos a ver Romanos capítulo 5. Un momento. Libro de Romanos. Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 9. Con ese versículo vamos a finalizar. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice que estamos ya justificados. Justificados es limpios de pecado por la sangre de Cristo. Estando ya. No dice que es un proceso de santificación, no. Estando ya justificados en su sangre, seremos ¿qué? Salvos de la ira. ¿Por qué somos salvos de la ira? Porque por la sangre de Cristo fuimos ya justificados, somos justos. Somos limpios de pecado por la sangre de ¿quién? De Cristo. El que cree esta verdad se llama justo. Y el que no cree se llama pecador. ¿Por qué? Porque no cree. No porque Cristo no lo haya limpiado, sino porque no cree. Cuando Jacob muere, dice que con quién se reúne con sus padres. ¿Cuáles padres? Los justos. Cuando el pecador muere, ¿con quién se reúne? Salmos capítulo 1 dice: no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. No se van a levantar los pecadores. ¿Dónde? En la congregación de los justos. Por eso es tan preciosa la muerte de Sara. Génesis capítulo 23. Por eso es tan preciosa. Como la muerte de cualquier justo. Es algo muy valioso. Cuando mi abuelo murió, yo le decía a Dios gracias, porque murió como justo, no murió como pecador. Murió como tu hijo. Por eso yo agradecí a Dios. Cuando el pecador muere y un pecador está despidiendo a otro pecador, solamente tiene dolor, sufrimiento y no más. No tiene esperanza de una vida eterna. No tiene esperanza de que está con Dios. No tiene esperanza. Pero cuando muere un hijo de Dios, el justo puede decir gracias, Señor, ¿por qué? Tu hijo se fue contigo. Con seguridad sabemos, tu hijo se fue contigo. Muchas gracias, vamos a compartir hasta ahora, luego seguiremos con Génesis capítulo 24. Así continuaremos. Y así ustedes también, leyendo la Biblia, busquen a Cristo dentro de la Biblia y la salvación también. Busquen el corazón de Dios como el gran tesoro dentro de la Biblia. Así la Biblia se convierte en un libro muy interesante. Y también para nuestro corazón, para nuestra alma. A Dios me dio la salvación, ¿para qué? ¿Para qué Dios me hizo salvo? ¿Con qué objetivo? Eso piensen también delante de Dios. Y busquen siempre para congregarse con los
justos. Eso es muy importante así. Muchas gracias. Hasta ahora compartimos en esta noche. Que tengan buena noche. Gracias.